Ecos del Magisterio presenta el editorial. Bueno, en este editorial del día de hoy vamos a socializar con la lectura la circular 49 y la lectura de la declaración política de la Junta Nacional. El Comité Ejecutivo para todos los sindicatos filiales comparte las conclusiones de la Junta Nacional que se desarrolló el pasado 8 de julio del 2026 en la ciudad de Bogotá. En cumplimiento del Plan de Trabajo Federal, la Junta Nacional sesionó el pasado 8 de julio con la asistencia de 98 delegadas y delegados de las filiales. En este órgano deliberativo y decisorio se presentó el informe de presidencia cuya copia se anexa y se abordaron temas de relevancia para el magisterio. Asimismo, se tomaron decisiones en relación a la perspectiva del gremio, las organizaciones sindicales y la educación pública. Como preámbulo a la reunión se llevó a cabo el plenario de juntas directivas de los sindicatos filiales, un espacio informativo que contó con la participación internacional de la Educación para América Latina IAL, representada por su vicepresidenta y coordinadora regional, la presidenta de la Confederación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación CNT de Brasil y un directivo de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República de Argentina, CETERA. Las organizaciones que son hermanas de FECODE. Una vez se realizó el análisis de la coyuntura política y sindical, expuestas las líneas de acción y las propuestas de trabajo para el quehacer sindical durante el segundo semestre del año 2026, la Junta Directiva Nacional termina con las siguientes conclusiones. Primero, convocar a la unidad del movimiento sindical con organización, formación e identidad de maestros y de trabajadores en preparación a las luchas. Segundo, asumir con firmeza y sentido de pertenencia, como históricamente lo ha hecho FECODE y el magisterio, la defensa de la educación pública administrada y financiada por el Estado y los derechos laborales, prestacionales y pensionales. Tercero, promover la escuela, territorio de paz y el respeto de los derechos humanos. Cuarto, fortalecer las comunicaciones para visibilizar las luchas históricas de la Federación y sus sindicatos filiales, posicionar el rol y la labor docente y seguir fortaleciendo los niveles de confianza y coordinación de acciones con los padres de familia, nuestros aliados naturales en la escuela, los estudiantes, las comunidades y el pueblo en general. Quinto, organizar y fortalecer en nuestros sindicatos el ámbito jurídico para la defensa desde lo territorial, nacional e internacional. Sexto, trabajar por la conformación de un gran frente amplio, nacional, con sectores políticos, sociales y populares para la defensa de las reformas sociales, los derechos políticos, civiles y culturales de la población en general. Séptimo, presentación de las líneas de acción de la Federación, las cuales se anexan. En el contexto, hemos recibido con beneplácito la solidaridad y el acompañamiento de las organizaciones hermanas de Brasil y Argentina, de la Internacional de la Educación para América Latina, de la cual FECODE es filial, y así también el apoyo y el acompañamiento de la Central Sindical Vasca LA. La Junta Directiva Nacional declara la aprobación mayoritaria de la declaración política, que reza así. Declaración política. La Junta Directiva Nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, realizada el día 8 de julio, luego de los análisis de rigor, declara: el contexto político internacional se caracteriza por una profunda disputa geopolítica, económica y cultural entre las grandes potencias, el avance de nuevas formas de intervención sobre los países periféricos y la consolidación de políticas que subordinan los derechos sociales a los intereses del capital financiero,
las corporaciones transnacionales y los bloques de poder mundial. En ese entramado mundial, Estados Unidos se erige como el guardián y dueño del mundo, desatando guerras de intervención con su aliado sionista, Israel. En Europa y América Latina se observa un reacomodamiento de los sectores de derecha y ultraderecha, que promueven agendas neoliberales, privatizadoras, autoritarias y regresivas en materia de derechos laborales, sindicales, ambientales, democráticos y sociales. El gobierno de Trump ha lanzado una ofensiva para garantizar que la región sea su patio trasero, con su iniciativa del Escudo de las Américas que le permita el control militar, comercial y político. Para ello ha intervenido en varias elecciones presidenciales. Estratégicamente, estas fuerzas impulsan discursos de odio, criminalizan la protesta social, atacan a las organizaciones sindicales y buscan debilitar el papel del Estado en la garantía de derechos fundamentales como la educación, la salud, el trabajo digno y la protección social. Lo que pretende el capital financiero y los gendarmes imperialistas es una lucha por los recursos de América Latina, por el territorio y sobre todo por la autoridad para decidir el futuro. Lo que está en juego es la soberanía y eso se torna cada vez más importante. La disputa es que los pueblos de las Américas tienen derecho a reivindicar la independencia y la soberanía, a gobernarse a sí mismos, controlar sus recursos y trazar un futuro más allá del imperialismo. La presión de los ejes de poder mundial está centrada en el dominio por los recursos naturales, la dependencia económica, el endeudamiento, la desigualdad social, la inseguridad, la migración, la crisis climática y la fragmentación política regional. En ese escenario, el desafío es defender y fortalecer la integración regional, construir alternativas democráticas, populares y solidarias frente a los modelos que profundizan la exclusión y mercantilizan la vida. Para el caso de Colombia, el mapa político con la elección del nuevo gobierno le plantea al magisterio y al sindicalismo retos que exigen la unidad y la organización de las bases para la defensa de la educación pública gratuita, administrada y financiada por el Estado y concebida como derecho fundamental. Su propuesta de gobierno incluye beneficios y gabelas para el empresariado, las multinacionales y el sector financiero, el apoyo al incremento de las tasas de interés, la inversión foránea en deterioro de la producción nacional, mientras impulsa la eliminación de organismos estatales y la reducción de plantas de personal, más privatizaciones, el desmonte de los derechos pensionales, más importaciones y TLC, el recorte de los subsidios, la ampliación de la franja gravable para el impuesto a la renta y extender el IVA a productos de la canasta familiar. Es entonces un gobierno para los ricos que intentará desmontar las conquistas sociales de los trabajadores. En materia de educación, el propósito es desplazar los recursos públicos al sector privado en todos los niveles, relanzar la cobertura contratada y los colegios en concesión, abrir paso a los bonos escolares, a la superintendencia de la educación y al negocio pregonado por los empresarios para la educación. Reducir al Estado conlleva la disminución de la planta y el traslado de responsabilidades a las entidades territoriales y a las comunidades. Igualmente, se anuncia que el gobierno entrante reversará los avances alcanzados en la reforma al Sistema General de Participaciones e intentará revertir los derechos pensionales como la compatibilidad de salario y pensión. La arremetida contra la libertad sindical y particularmente contra FECODE ha diseminado una falsa narrativa y una campaña planeada desde la derecha fascista, poniéndonos como blanco para avanzar en su apuesta privatizadora, con afirmaciones como sacar de las aulas de clases a FECODE es el emblema para agudizar la estigmatización, para destruir la organización sindical y el derecho a la protesta, para incorporar un currículo clerical y discriminatorio que ahogue el pensamiento crítico y la libertad de cátedra. Esta compleja situación de amenaza nos obliga a mantenernos en estado de alerta y prepararnos para la resistencia. FECODE no será inferior a los retos que demanda este momento político que exige mayor unidad y fortaleza de lucha, con la solidaridad de las organizaciones hermanas de otros países, agrupados en la Internacional de la Educación,
de la cual es filial la Federación. Convocamos a la unidad del movimiento sindical mundial para hacer respetar los convenios de la OIT y las garantías del derecho colectivo del trabajo. Por todo lo anterior, la Junta Directiva Nacional reafirma su compromiso con la defensa de la soberanía nacional, la educación pública, los derechos del magisterio colombiano, la libertad sindical, la negociación colectiva, la paz con justicia social y la unidad del movimiento sindical, las reformas sociales alcanzadas que favorecen a las mayorías populares y a la población en general, conformando un frente amplio nacional de respaldo a esos objetivos. La Federación llama a sus sindicatos filiales, a las maestras y maestros del país y a las comunidades educativas a mantenerse organizados, movilizados y vigilantes ante cualquier amenaza contra la escuela pública y los derechos democráticos. Igualmente expresa que, sin renunciar al diálogo social, FECODE y el magisterio se opondrán a las políticas públicas regresivas como la privatización de la educación, la afectación a la planta de personal docente, la transgresión de las garantías y libertades sindicales, la afectación de los derechos humanos y ante las eventuales violaciones a la Constitución, la soberanía y los derechos fundamentales. Desobedeceremos las medidas dictatoriales del gobierno que asumirá el 7 de agosto. Solo con unidad, conciencia, movilización y propuestas será posible avanzar hacia una educación al servicio del pueblo y una Colombia más justa, democrática, soberana y en paz. Bogotá, 8 de julio de 2026, por la Junta Directiva Nacional de FECODE.